Bienvenidas, bienvenidos a Observatorio Semanal. No sé si usted recuerde y tenga presente, pero hoy se lo vamos a recordar, que hace algunos días, al terminar el mes de abril, se presentó el Plan Nacional de Desarrollo, un documento que tiene base constitucional y que de alguna manera debe servir como referente y como guía para el desempeño del gobierno en este caso del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero vamos a empezar por ahí y te pregunto, Jaime, ¿qué es el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Por qué es importante? En fin, ¿por qué hay que mirar ese documento y vale la pena dedicarle un programa de observatorio? Claro, tú explicabas muy bien que es un documento que tiene rango constitucional. En la Constitución mexicana, el artículo 26, que fue reformado, ha sido reformado en distintas ocasiones, pero la reforma que previó a nivel constitucional el plan data del año 82. En esa reforma se estableció la planeación democrática del desarrollo y se dice en el primer apartado de ese artículo 26 constitucional que la idea es que el plan pues tenga una vigencia de 6 años, que determine los criterios, las metas, los objetivos, los cómo se deben realizar esos objetivos, esas metas que se propone, cómo se deben evaluar, y que debe ser una planeación democrática y deliberativa. Okay. Dice la Constitución en el 26. Durante mucho tiempo el Plan Nacional de Desarrollo lo formulaban los presidentes, pero el Congreso de la Unión pues no tenía facultades salvo de hacer observaciones. Pero en una reciente reforma constitucional de hace algunos años se estableció que era una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar o no el Plan Nacional. Y hay una aprobación legislativa de la Cámara de Diputados. ¿Mayoría simple? Sí, es una mayoría simple del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces esto es el marco constitucional. La reforma donde se establece constitucionalmente pues es del periodo de la Madrid, del inicio del gobierno de la Madrid, 82. Aunque la historia de los planes en México pues es muy antigua, ¿no? Ahora el presidente López Obrador, por ejemplo, ha hablado de algunos planes del pasado, de los Flores Magón, del plan magonista de 1906, del primer plan que hubo ya en el siglo XX, muy famoso, el plan sexenal del presidente Lázaro Cárdenas. Y desde luego está aquí toda la impronta de la concepción del estado del bienestar, del estado social, de que el Estado debe intervenir en la economía, debe tener un papel importante, de que debe ser el rector de la economía, que no se puede dejar todo a las fuerzas del libre mercado. De hecho, ayer para tu programa, estuve viendo algunas noticias y columnas estuvimos haciendo seguramente en el internet y leí cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, hay desde economistas alguna columna en el Excelsior en donde rechazaba totalmente la idea en las corrientes más extremas de lo que ahora llamamos neoliberalismo. Se rechaza la idea de que haya un plan de que haya planeación el Estado intervenga, y intervenga la economía, porque se deja todo a las fuerzas del mercado. Entonces nuestra Constitución prevé el plan, prevé la rectoría económica del Estado y una cierta intervención del Estado en la economía que pues este gobierno, por las características que tiene, busca recuperar, y el plan que ha lanzado el presidente López Obrador, pero ya no contesto que ahora más, llegaremos a él. Pero, ha sido interesante, disputado. Pero me parece muy interesante esta introducción, digamos, de dónde vienen los planes, cuál es la lógica del plan. Y te preguntaría a ti, María, la intervención de Jaime ha sido impecable desde el punto de vista constitucional, ¿no? Desde el punto de vista de la ciencia política, ¿qué significado tiene un plan? Entre otras cosas, un plan circunscrito a un periodo sexenal, lo cual ya tiene una limitación temporal relevante, pues porque al final el desarrollo, digamos, trasciende en el tiempo a los gobiernos en turno. Yo creo que es muy significativo que haya sido en 82, en realidad 83, cuando se hace el primer Plan Nacional de Desarrollo, porque veníamos de 2 sexenios de muchísimo desorden en la economía y de grandes ocurrencias,
tanto del presidente Echeverría como de José López Portillo. Recordemos que en el último informe presidencial, López Portillo nacionaliza la banca y le deja la papa caliente a Miguel de la Madrid. Entonces, la preocupación de Miguel de la Madrid, ciertamente con una formación en términos económicos mucho más técnica, a pesar de que él era abogado de carrera, es decir, tenemos que meterle orden al gasto público y tenemos que generar, a partir del Plan Nacional de Desarrollo, ¿cuáles son los objetivos de este gobierno? Prerrogativa del presidente, de cualquier presidente del mundo, decir mi proyecto económico, mi proyecto social, mi proyecto político es este, pero establecer esos objetivos y en el plan de desarrollo, además de los objetivos, poner claras las estrategias. Y hay una cuestión que es muy importante en la Constitución, que dice que cada programa de la APF tiene que estar vinculada a alguno de los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo. Ahora, si vamos a este plan de desarrollo, la verdad es que pues sí van a tener que hacer maravillas los secretarios, porque es un plan, curiosamente, el más chico de la historia reciente, digamos, de la historia de la transición, 63 páginas, 184 el de Peña Nieto, 321 el de Calderón, 157 el de Fox, pero eso, digamos, no dice nada, es un número, no dice nada, salvo si nos fijamos, por ejemplo, que en el plan presentado por López Obrador, no hay una sola gráfica, no hay un solo cuadro, no se cita una sola fuente en las cifras que cita, no se menciona el INEGI una sola vez, ni siquiera se menciona Coneval, que podría ser realmente pues su plataforma de medir la pobreza. Su plataforma para decir, ven cómo si nos dejaron un país de pobres. Bueno, ni siquiera se menciona Coneval. Se habla 2 veces Banco de México, pero nunca como fuente de datos, sino simplemente para decir, sí les vamos a respetar la autonomía. Okay. Entonces, realmente sí estamos frente a un Plan Nacional de Desarrollo sui generis, por no decir que llegaron 2 planes al Congreso de la Unión. El que hizo Presidencia, que es quien tiene la facultad, y el que mandó a Hacienda, evidentemente sin haberse comunicado. Entonces, sí estamos en una situación... Y sí son muy distintos, digamos. Sí son muy distintos. El de Hacienda tiene 200 y pico de páginas, tiene objetivos, tiene estrategias, tiene programas y tiene gráficas y tiene mediciones. Okay. Quién sabe cuál de los dos será el bueno, pero ahora regresamos al punto. Tiene que ser el que mandó Presidencia. Claro, porque es quien tiene la facultad para De hecho, es el que publicó la Gaceta Parlamentaria. Es el que leímos todos. Jaime, a ver, esto que me gusta mucho lo que hizo María, y te pediría que antes de entrarle al análisis que vamos a poder hacerlo del plan presentado por Presidencia, veamos esta perspectiva un poco comparada, porque van 5 y este va a ser el 6º gobierno que tiene Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué podemos decir así, digamos, de manera muy esquemática? Sé que no es el objetivo, pero desde la Madrid, digamos, a lo que va siguiendo con Salinas, después Zedillo y después Fox y después Calderón, a lo que tenemos hoy con López Obrador. Sí, fíjate que era tan importante el Plan Nacional de Desarrollo en el gobierno de la Madrid, que ahora que lo decía María, estaba recordando. Si revisamos, por ejemplo, las causales de juicio político, en el artículo 6 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, está previsto que es motivo de juicio político violentar o vulnerar los planes nacionales de desarrollo o los planes estatales, los planes de desarrollo. O sea, tan importante para el gobierno. Entonces hay que tomar ese dato en cuenta. También hay que tomar en cuenta que en ese sexenio se crea la Secretaría de Programación y Presupuesto, claro. Porque la planeación estaba vinculado a la programación, al presupuesto, desde luego. Que se separa de Hacienda. Que se separa de Hacienda, ¿no? Y después vemos cómo en sexenios posteriores se vuelve a vincular programación, planeación con la Secretaría
de Hacienda. Entonces yo creo que en el sexenio inicial, en el sexenio de la Madrid, en el sexenio desde luego de Salinas, el Plan Nacional de Desarrollo como parte de los objetivos de la política económica fue muy importante. Me parece que ya después ya no lo fue tanto, ¿no? Tal vez con Zedillo, que también era economista, tuvo alguna importancia, pero en los gobiernos del PAN pues era un documento que había que elaborar y lo elaboraban los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, se lo presentaban al presidente y el presidente lo remitía al Congreso, pero no tenía mayor relevancia. Entonces, esto que plantea María, que hay dos planes, el de Hacienda y el del presidente López Obrador, yo creo que tiene que ver con la idea del plan que tiene López Obrador, ¿no? López Obrador, como sabemos, es un presidente, bueno, yo sé que en un tono crítico le llamó así Enrique Krause, el presidente historiador, ¿no? En un artículo de la revista Letras Libres. Pero sí es evidentemente un cultivador de la historia, ¿no? Entonces, para él, los planes deben tener un significado no solamente económico y técnico, sino mucho más político y simbólico. Y técnico, sí, como lo pensó de la Madrid o lo pensaba Salinas, aunque bueno, la economía siempre es política, pero ellos le daban un mayor peso a ese componente económico, sobre todo porque se inauguraba una nueva etapa en el modelo económico y en el desarrollo económico del país. Y Andrés Manuel vuelve a la idea de un plan más político, en donde, como lo ha dicho en múltiples ocasiones, la economía y hasta el propio derecho están subordinados a la política. Entonces es un plan político que tiene esa inspiración magonista, cardenista. Sí, sí. Es mucho más eso, y además, sí hay que decirlo, y estoy cortando para regresar después de un bloque, pero hay que decirlo, tiene dentro de su lógica mucha congruencia, porque es un plan que no tiene el talante de lo que él llamaría la planificación neoliberal, sino que tiene más bien una lógica de una planeación desde una concepción del país que corresponde a su visión política de las cosas. Yo creo que no hay planeación, que es una visión política. Vamos a cerrarle y regresamos aquí. Sobre este punto, justo le voy a preguntar a María Marval, volviendo, ¿qué quiso decir con eso? De que aquí no hay planeación, lo que hay más bien es una posición política. Ya regresamos aquí a Observatorio Semanal. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal y estamos hablando del Plan Nacional de Desarrollo que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador a finales del mes de abril de este año, y decíamos, y me parece muy interesante, que es un Plan Nacional de Desarrollo distinto a los anteriores. Es decir, es un Plan Nacional de Desarrollo que no tiene la lógica de la planeación económica como columna vertebral, que no tiene, nos decía María Marván, digamos, una cuantificación y gráficas y una cuestión más técnica en su diseño y en su confección, que de hecho es muy breve comparado con los anteriores. Y decías tú, María, que más que planeación lo que hay es una suerte de posicionamiento político. ¿Qué significa esto? A ver. Mira, yo creo que con una lectura inclusive sencilla del documento lo vemos. Empieza, como decía hace rato Jaime Cárdenas, diciendo el propio López Obrador que se inspiró en el plan del Partido Liberal de 1906 y el plan sexenal de Cárdenas. Nada más que esos dos planes no eran planes de gobierno, eran discursos de campaña. Claro, eran discursos políticos. Eran sus planes políticos. Eran sus planes políticos. Entonces, la verdad es que es muy honesto el presidente. De entrada nos dice lo que podemos encontrar. O sea, no me inspiré en la Constitución, me inspiré en la historia, digamos. No me inspiré en la Constitución, no me inspiré en la realidad. Me da exactamente lo mismo las cifras. Lo único que puedo decir es que nos dejaron muy mal el país y que yo, a través de la política, lo voy a componer. Es también muy significativo cómo habla el propio presidente en la introducción y dice que pasamos del desarrollo estabilizador al desarrollo privatizador. Nuevamente,
se salta ahí 2 sexenios, que son los de Echeverría y los de López Portillos, en donde el desarrollo estabilizador ya había quebrado, ya había dejado de funcionar y todavía no empezaba el desarrollo privatizador, como él le llama, la desgracia neoliberal, la tristeza de 30 años que nos tiene como está, ¿no? El haber hecho caso a la economía. El documento tiene 13 páginas de introducción que son dogmática política. Dijo Javier Risco en un Twitter que parecían realmente la portada de un disco de Arjona. ¿Sí? Me parece que fue la mejor descripción. Nada por encima de la ley. En fin, todas las frases que hemos... un índice que son las frases del presidente. Que son las frases del presidente, son como sus mantras, ¿no? Sí. Entonces, realmente sí hay que admirar la capacidad de síntesis en 63 páginas de los discursos de campaña a lo largo de 12 años, más las mañaneras desde que empezó el sexenio, lograron ponerlo en 60 páginas, me parece que merecen una medalla a la síntesis, ¿no? Política y gobierno le destina 19 páginas, política social 12 páginas, y ojo, no habla de política económica, habla de economía y le dedica 13 páginas. Es decir, claramente su preocupación, para bien o para mal, simplemente lo describo, está en política y gobierno. Sí, está en la dimensión política. Está en la dimensión política y piensa, y yo creo que de verdad lo cree, que a partir de la política, desde sus mantras, desde sus frases, y no muy cercano a la Constitución, él va a poder rehacer este país. A ver, Jaime, me parece muy interesante una premisa que subyace a este análisis de María, que es, al final lo que hay en este Plan Nacional de Desarrollo es la concepción de la política y la visión del país del presidente, no necesariamente de su gobierno, no necesariamente, digamos, de su equipo de trabajo. La mejor prueba es que hay otro documento elaborado por Hacienda que sí tendría un eco mucho más similar a los de los sexenios anteriores. Es decir, que aquí lo que hay es una toma de postura del presidente de la República de cómo él cree que debe gobernarse el país. Sí, yo creo que eso es verdad. Está planteada ahí su toma de postura sobre el gobierno, sobre lo social, sobre la economía, y es una toma de postura como jurista, o sea, bueno, hay que analizarlo de distintas perspectivas, como jurista, como politólogo, como economista, entenderlo, ¿no? Como jurista, a mí me preocuparía que se dijera que, bueno, habría que analizarlo, que el plan es contrario a la Constitución, ¿no? La Constitución, si uno va yo creo que la ignora. Sí, no, yo creo que no. Si uno va al artículo 26... Pero no funda tampoco la Constitución. No, ni siquiera lo cita. Sí, si uno va a la Constitución, lo que dice, obliga a las siguientes cosas, el artículo 26. Que esté el plan orientado por los valores, por los principios constitucionales. Y yo creo que en el marco constitucional es posible defender distintos proyectos políticos, ¿no? Esto que hemos aprendido de Zagrebelsky, de Ferrari, totalmente de acuerdo, que es un marco donde caben... Si no, no sería un país democrático. Si no, no sería un país democrático, ¿no? Entonces, esa parte. Hay otra parte más delicada, que es el procesamiento del plan, porque el artículo 26 obliga a que el plan se desarrolle con participación y deliberación democrática. Entonces, es verdad que hubo algunos foros, por ahí se publicaron en los medios de comunicación, pero haciendo crítica, yo creo que sí faltó mayor participación y deliberación democrática, y lo que ocurrió es que el presidente planteó su proyecto de gobierno, su proyecto social. Lo que pudo haber sido su discurso de toma de posesión, digamos. Sí. Y vinculó, y esto es muy interesante, ¿no? Porque estamos volviendo una crítica a la democracia representativa de nuestros días, es la desvinculación entre los proyectos electorales o las plataformas electorales y los programas de gobierno. Ya casi hay que reconocer que en eso hay consistencia. Entonces, lo que hace López Obrador, y esto habla bien de él, es vincular su plataforma electoral con su proyecto de gobierno. Y hay un problema también de traducción, o sea, ¿quién sería, qué economista educado
los economistas más importantes de nuestro país. Seguramente hay de otros, ¿no? Hay distintas tendencias, ¿no? Aquí en la UNAM, compañeros como maestros como Rolando Cordera, que tienen otra tendencia. Que son economistas que muy son sólidos economistas y que muy no sólidos. serían neoliberales. Neoliberales. Pero ¿qué economista, salvo personajes como Rolando Cordera o de esas corrientes, podrían traducir el programa de gobierno, el programa político de López Obrador en términos técnico-económicos? Entonces yo creo que los burócratas, los tecnócratas de la Secretaría de Hacienda, pues no supieron traducir lo que él quería. Tal vez, no sé, no me imagino lo que haya ocurrido entre él y Ursúa, pero él seguramente le pidió al secretario de Hacienda, Pero oiga. Ursúa es economista. Sí, yo creo que le pidió a su Ursúa. trabajo era ese. Yo creo que le pidió a Ursúa, yo quiero un plan así, ¿no? Y póngalo en términos económicos. Y no hubo... Pero es interesante ese desfase incluso no hubo- Claro. y no hubo esa entre el presidente capacidad. y su propio equipo económico. Y no hubo esa capacidad de los economistas de Hacienda para traducir el proyecto político y de ¿Será gobierno. traducible? Yo creo que sí es traducible. Tal vez si el Plan Nacional de Desarrollo de Andrés Manuel lo hubiesen elaborado discípulos o alumnos de Rolando Cordera o de los economistas de la UNAM o algunos más a la izquierda, podrían haber traducido. Pero Ursúa no A ver, sería el si lo que economista de estás izquierda. Perdón, diciendo pregunto. es cierto, No, economista Ursúa es más- tendría que presentar su renuncia. No, bueno, no. Claro, bueno. o el presidente correrlo. A ver, tú no sabes lo que yo quiero, no sabes entenderme, No, necesito otro secretario No, de porque Hacienda. Yo creo que en Ursúa ve otras cualidades. O sea, yo creo que en Ursúa, Andrés Manuel ve unas cualidades de honestidad, de trabajo, de disciplina, aunque no es difícil que se capte totalmente su pensamiento, ¿no? Es difícil No, sí, eso sí, para, sin duda. Es decir, para un captarlo- economista. Para un economista captarlo. Para Y los juristas, Ursúa captarlo. no es un neoliberal, pero tampoco es un economista de izquierdas, ¿no? Ursúa estudió, creo que en Wisconsin, en una universidad norteamericana, no su posgrado, él ha sido profesor del Tecnológico de Monterrey. No creo que sea un neoliberal a ultranza, pero tampoco creo que sea un economista de izquierda, ¿no? Entonces yo creo que en Ursúa ve otras cualidades y por eso no hay motivo de... Pero es interesante tu punto, Para- Jaime, porque a al final, mí- o a sea, mí me- habría un desfase, digamos, me de ser parece así, que- en una de las palancas principales de la Si no de hay, la tarea lo que nos gubernamental. está diciendo Jaime es que no hay entendimiento. No. Pocas situaciones han sido más complejas en la historia de México cuando el secretario de Hacienda no se entiende con el presidente. Pero yo o sea, creo- me parece de verdad serio. No, pero yo muy creo que se serio. entienden algunas cosas, en las cosas importantes. Pues sí, pero en la esencial, ¿no? Por ejemplo, en los datos macroeconómicos, en la relación comercial con los Estados Unidos, en todas Pero a esas ver, una cosas. pregunta concreta, porque se se nos entiende está bien. lamentablemente volando el tiempo Sí. y está bien interesante lo que dicen, pero una pregunta que te haría, Jaime, es ¿y cómo haría el presidente para operar su Plan Nacional de Desarrollo si no tiene la palanca de su equipo económico alineado con el mismo? Yo creo que sí. Él dice que, bueno, él lo ha dicho Ajá. en las conferencias mañaneras y lo repite constantemente, ¿no? Yo creo que le oí una ayer o antier en donde hablaba de la racionalidad, de la pasión y de la constancia. Entonces yo creo que a golpe de constancia, de insistir, este proyecto, este programa, vuélvanlo a hacer, afínenlo así, que tenga esta orientación. A fuerza de insistir, los economistas de la Secretaría de Hacienda irán entendiendo los planteamientos del licenciado López Obrador. Es un proceso, es como un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿No será como en la escuela. Se vale una cosa un poco al revés y te la pregunto, María, ¿no será que legítimamente, porque no es economista, el problema es que el presidente no entiende los planteamientos y los rigores de la economía? Yo creo que parte del problema es ese, pero lo más grave no es que no los entienda, sino que los desprecia. Okay. Y claramente hemos visto por él un desprecio por la ciencia económica, por las ciencias en general, cuando se enojaron el sector de ciencias que les habían dedicado 5 renglones, pues la verdad es que más o menos fue lo que le dedicaron a todas las cosas. Bueno, a deportes que está después le dedica como 7 párrafos. Pero en realidad, además son 5 renglones que no A la dicen ciencia, nada. claro, a la Son ciencia y 5 tecnología. renglones que no dicen nada. No ve la posibilidad de que la ciencia
realmente impulse el desarrollo, ¿sí? Porque no tiene fe en la economía. Para él es una cuestión de fe, casi religiosa, ¿sí? Hay ausencias que preocupan mucho. Cuando habla de democracia participativa, nos vuelve a decir lo que ya hemos escuchado de la consulta popular, de la revocación de mandato. Ponga en el buscador de palabras, no aparecen partidos políticos. Para él, lo que falta de hacer de la democracia no pasa por la institucionalidad política de los partidos políticos y de la democracia representativa. 2019, la democracia participativa puede ser correctora de la representativa. Sí, complementaria. Yo tengo mis dudas. En algunas cosas creo que sí puede funcionar así, pero no sustituirla. Me parece importantísimo. Sí, hay un desorden espantoso. Y ya veo a Jaime Cárdenas que quiere decir algo, pero no lo va a poder decir en este bloque porque vamos a un corte y lo dice inmediatamente volviendo. Está bueno el programa porque además, como usted ve, hay una genuina y legítima, digamos, debate sobre la concepción del Plan Nacional de Desarrollo presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador hace apenas algunas semanas. Ya volvemos aquí a Observatorio Semanal. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal y estamos en un debate muy interesante a propósito del Plan Nacional de Desarrollo, de estas 63 cuartillas elaboradas y presentadas por el presidente de la República ante la Cámara de Diputados y que de alguna manera representan, nos decían aquí Jaime y María Marván, su concepción del gobierno, su concepción de la política y no necesariamente de otros elementos también muy importantes en la conducción de un país. Jaime, quería reaccionar a algo que dijo María. Bueno, con mucho respeto. Evidentemente tenemos diferencias y nos queremos mucho. Podemos hablar y discutir, nada yo más tengo faltaba otra que no. perspectiva. Yo creo que hay una parte muy positiva en el plan de desarrollo propuesto por el presidente. Y yo no creo, como María, que él desprecie, por ejemplo, la ciencia, porque hay 5 líneas en el plan sobre la ciencia, o que desprecie el deporte, porque hay 7 párrafos. O que aprecie más el deporte que la ciencia. O la ciencia. Las lecturas que se han hecho, no las hago yo. Sí, o que no tiene conocimientos de economía. Yo creo que no es eso. Yo lo que creo es que en este plan lo que él coloca son las preocupaciones, las causas, los motivos de la crisis mexicana, del desastre nacional. Para él, las causas del desastre nacional, todos las conocemos, las hemos escuchado, son un modelo económico que no ha funcionado. Y muchos nos compartimos, ¿eh? O sea, sí, claro, no es el fracaso del modelo económico, la corrupción, la violencia. La inseguridad. Sí. Entonces, tenemos que cambiar ese modelo neoliberal, ¿no? Tenemos que ver el problema de la inseguridad por las vías que he propuesto. Tenemos que resolver los problemas de corrupción. Tenemos que atender los problemas de desigualdad con los programas sociales y de pobreza. Y tenemos que lograr el crecimiento pues al 4%, como lo ha propuesto, ¿no? Ahí tal vez sea la parte más débil del plan, porque cómo lograr ese crecimiento al 4%. Cuando en la parte económica es la parte más débil, es frágil. Entonces yo creo que ahí habría que pues desarrollar más ese planteamiento del crecimiento económico, cómo se va a lograr ese crecimiento económico. Él piensa que combatiendo la corrupción, con mayor austeridad en el gobierno, que ya le metió otro recorte brutal al gobierno, sí. O con la, eso sería muy neoliberal, hacer un gobierno chiquito, hay que decirlo. O con la austeridad republicana va a generar los recursos para el desarrollo, ¿no? Para las obras de infraestructura, el Tren Maya. Impuestos, además, que eso sería, y sin subir impuestos, en fin. Entonces, él piensa que con la austeridad, con el combate a la corrupción, se pueden generar esos recursos para el desarrollo, para la construcción de las grandes obras de infraestructura. Ahora, Jaime, eso es lo que él piensa. Requiere. ¿Tú estás de acuerdo con él en eso? Digo, Mira, somos abogados. Somos abogados, no somos economistas. Yo simpatizo mucho con la idea. Y creo que, pues, por lo menos habría que darle el beneficio de la duda, ¿no? Vamos a ver en el próximo año, los próximos 2 años, hasta dónde se logra
por ejemplo, incrementar el crecimiento. Digo, porque el fin ¿Dónde es se logra? loable y es deseable, el problema es el medio. ¿Dónde se logra incrementar el crecimiento? ¿Hasta dónde se logra combatir la inseguridad y la corrupción? Entonces yo creo que, claro, María va a dar un argumento seguramente utilitarista. A ver, vamos a decir, escucharlo. Es que están en riesgo las vidas de millones de seres humanos o el bienestar de millones de seres humanos. No sé Pero por qué merece diría yo el eso. beneficio de la duda este gobierno porque obtuvo 30 millones de No dólares. sé por vamos qué a yo escuchar diría lo que eso. dice No, bueno, María. Yo creo que con esos fines nadie puede estar en desacuerdo. O sea, Totalmente ¿quién va a de acuerdo. estar en desacuerdo con que baje la inseguridad en el país? ¿Quién va a estar en desacuerdo con que se reduzca la pobreza? La verdad es que me etcétera. parece que nadie. El problema es que aquí no vemos cómo. Y este es un documento que la Constitución le obliga a poner los cómos. Claro, o sea, Entonces, plan para yo le doy lograrlo. el beneficio de la duda. Me preocupa. Si él tiene los cómos y nos da la gran sorpresa, palabra de honor que le aplaudo. ¿Sí? No hay un problema de que yo sea neoliberal. No hay un problema de que yo no yo he dicho no eso. quiera. Es que tampoco entendí lo de las vidas. No hay un problema de que uno no pueda estar de acuerdo con esto. Pero, por ejemplo, creo que lo que preocupa es su simplificación. Dice textualmente el texto: la violencia es producto de la falta de movilidad social. ¿Seguro? Nada más de la falta de movilidad social. Mucho, y son Nada más muchas falta las de la... causas, ¿no? O sea, ojalá fuera eso. Entonces, hay un problema de falta de movilidad social que inclusive tenemos que estudiar más a fondo, porque concentración del ingreso es movilidad social. Lo que pasa es que no es la movilidad social Claro, que queremos. solo arriba. Y lo que ha habido los años neoliberales, como él los llama, de la Madrid para acá, sí ha habido mayor creación de riqueza, perfectamente mal distribuida. Entonces, creo que ahí es donde hace un poco aguas. El documento es muy desordenado. En la parte de política y gobierno nos dice que lo que necesitamos es garantizar el empleo, economía, educación y salud, política social, y que eso va a ser igual a mayor bienestar. Con el tren de Maya y el aeropuerto de Santa Lucía. Yo no entiendo por qué el aeropuerto de Santa Lucía va a detonar el desarrollo económico mejor que el de Texcoco, pero ya eso ya pasó. Pues ya pasó. Pero Bueno, ahora vendrán ojo, nada más sí lo quiero decir, todavía faltan las secuelas legales de aquella decisión, porque no las hemos visto. y No las también hemos es visto. muy significativo que el artículo 2 de nuestra Constitución obliga a una consulta a los pueblos indígenas específica para el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y en el Tren Maya, ¿de veras sí ya nos creímos que ya hubo una consulta a las Pero, comunidades indígenas? Además, si esa consulta no se hace bien, tiene repercusiones de carácter internacional, ¿no? Sí, Lo claro. sabe La validez Saúl. jurídica. Claro, la validez Entonces, jurídica. sí estamos en un problema de tener un documento. A mí el documento, si lo quería hacer, me parece muy bien. Lo que me parece Si no es una que crítica al documento en su contenido, impropio sino llamarle que no es el Plan Nacional de Desarrollo. Desarrollo. Y sí creo que debemos tener planes nacionales de desarrollo con la capacidad de transformar el modelo económico. Yo ahí no tengo problema. Creo que hay cosas del modelo económico que hay que transformar, pero para eso hay que poner objetivos, hay que poner estrategias y hay que poner método. Y este documento no lo tiene. Es Creo buen que, punto, ¿no? Tiene buenos creo que puntos, podamos Mario. estar de acuerdo en algunas cosas, ¿no? Que un plan nacional de desarrollo sí puede tener claros objetivos políticos, Sin que lugar no a es dudas. solamente un documento económico y que caben distintos modelos económicos o de economía política en un plan de desarrollo, neoliberales o del bienestar o de otro tipo, ¿no? Creo que en eso podemos estar de acuerdo, que no hay un solo modelo económico y que distintos modelos económicos pueden estar en los planes de desarrollo. Coincido con María, ya lo había dicho, en el tema de la participación y la deliberación. Yo creo que los planes nacionales de desarrollo deben estar sometidos, porque lo establece la Constitución, a una fuerte deliberación y a una fuerte participación ciudadana. Y desde luego es cierto lo que dice María. El artículo 2, cuando habla de la consulta a los pueblos originarios, se refiere a la consulta en materia de planes de desarrollo. Y es una Entonces, consulta, además, digamos, vinculante, reglamentada, que el derecho internacional ha desarrollado sus parámetros. Así no es cualquier consulta. En eso yo creo que estamos de acuerdo. Ahora, yo
Yo creo que aunque el plan es verdad, aunque tenga esas ausencias de no señalar todos los cómos, esos cómos, estoy interpretando el plan, pues se están desarrollando con las tareas y las acciones de gobierno cotidianas. ¿Cómo está demostrando, por ejemplo, que está combatiendo la corrupción? Pues yo creo que esta política, por ejemplo, de antihuachicol ha sido una muestra, un ejemplo de cómo combate la corrupción. El día de ayer, el fiscal general de la República habló de la pronta judicialización de los casos Odebrecht y de la estafa maestra. Bueno, pues yo creo que eso podrá también mostrar pasos firmes en el combate a la corrupción. Los programas sociales, bueno, vamos a ver cómo funcionan. Desde luego que generarán bienestar. Todos son clientelares. Vamos a ver eso, hasta dónde son clientelares. Está sujeto a eso, a la comprobación empírica. Vamos a ver hasta dónde son clientelares, cómo impactan, por ejemplo, en los procesos electorales venideros, sobre todo los del 2021, hasta dónde son clientelares o hasta dónde generan bienestar. Entonces yo creo que pienso que deben tener el plan del presidente López Obrador el beneficio de la duda y fue correcto. Con eso me quedo con Jaime y paso con María porque el tiempo está volando. Yo creo que justamente los planes de desarrollo se hicieron después de 2 sexenios de ocurrencias fatales para la economía mexicana y para evitar las ocurrencias. Lo que nos está diciendo Jaime es que regresamos a las ocurrencias, que no hay objetivos en el plan de desarrollo, pero sí hay muy buenas ideas en su día a día de cómo está gobernando y que eso lo irá, sus intuiciones, y que eso lo irá acoplando, claro que él no usó la palabra ocurrencias, lo irá acoplando a lo que vaya sucediendo todos los días. Es decir, no hay un plan nacional de desarrollo. No, sí, en el plan sí hay objetivos y metas. Lo que faltan tal vez son los cómo, los medios. Son los cómo, el plan nacional de desarrollo se hizo para saber los cómo. Pero, por ejemplo, en esta crítica que hacían a la causa de la movilidad social, ¿por qué no hay movilidad social? No, a mí me lo parece que implica que es fundamental que desde haya luego, movilidad social y romper el por problema de la supuesto. desigualdad. Desde luego que Por la movilidad supuesto. social no solamente tiene que ver con el resentimiento social, que es lo que parece decir en el plan el presidente, pero sí el resentimiento social es una fuerte causa de la inseguridad, de la molestia, del coraje social. Entonces esa fuerza que provoca el resentimiento, porque millones de seres humanos no tienen acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, en fin, a los derechos humanos básicos de carácter social y económico, sí produce problemas social, de inseguridad amplio. Y desde luego hay otras causas de la inseguridad, no solamente de esa. Ese es el punto. Yo no dije que no fuera causa, dije que no era la única causa y por lo tanto no puedes tener una sola solución. Me parece magnífico y lo peor es que les tengo que cortar esta discusión que ha sido muy rica, ha sido, creo, además muy elocuente de lo que está en discusión, de lo que está en disputa, desde la concepción de lo que debe de ser el Plan Nacional de Desarrollo, desde la confección del documento. No hablamos, pero me parece interesante también pensar a quién le está hablando el presidente y a quién no le interesa hablarle al presidente, que creo que también eso es relevante. Y este punto en el que para Jaime hay que dar el beneficio de la duda, él se la sigue dando y esa es una toma de postura, creo que lo hable. Y por el otro lado, creo que una visión mucho más escéptica, precisamente por lo que está faltando, que no es qué se quiere, que probablemente estamos muy de acuerdo todos en ello, sino cómo hacer para lograrlo. Pero bueno, esto ha sido Observatorio Semanal. Nos vemos aquí, como todos los domingos, la próxima semana en TV UNAM. Hasta pronto. Muy bien. Y está sujeto a la...